Amén. Dios bendiga a los que se están conectando. Saludamos a la iglesia en esta noche, los compañeros ministros que están también por ahí. Necesito que compartan el video. Amén. Necesito que compartan. Pongan compartido. Escriban compartido para que la iglesia sepa que vamos que estamos en el aire. Los hermanos que no le llegaron la notificación, sepa que estamos en el aire y que comenzamos con la iglesia de Filadelfia en esta hora. Iglesia de Filadelfia, amén, la iglesia que representa la victoria, que representa la gracia, el poder, la misericordia de Dios. Aleluya. Comparta, eso es, estamos aquí, compártalo. Dios bendiga, saludos a todos. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Rapidito, la iglesia de Filadelfia. Dios me los bendiga a todos. Compartan, el gusto es mío. Dios me los bendiga a toditos. Dios me los bendiga. Dale que, amén. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Comparta, escriba ahí, compartido. Envíenle notificaciones, Manalulú, amén, a todos los hermanos. Escriba notificaciones, estamos aquí. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Impresionante el amor fraternal. Poderoso. La iglesia del amor fraternal. Aleluya. Iglesia del amor fraternal. Qué bueno, gloria a Dios. Es importante que se entienda que el amor es indispensable para nosotros poder como iglesia mantenernos firmes, para mantenernos centrados buscando la presencia del Señor. Es importante mantener el amor fraternal. Comparta eso mismo. Sabemos que está compartiendo porque, amén, se van añadiendo los hermanos. Saludamos a la iglesia de Dios incorporada de aquí de la ciudad de Youngstown, Ohio, la cual nos honramos, gracias, la cual nos honramos en pastorear. Ya llevamos para 9 años pastoreando la iglesia de Youngstown y le damos gloria al Señor porque Dios ha sido bueno y maravilloso y continúa bendiciendo nuestra vida y ha sido de bendición grande. Dios te bendiga, campeón. Amén. Dios bendiga al pastor Elvis allá en Cleveland 2. Un abrazo. Amén. La iglesia del amor fraternal. Comparta que vamos, comparta que esta noche es... Dios te bendiga, Clara. Amén. Esta noche es... Amén. Es importante que usted comparta esto. Vamos a dejar atrás los periodos de Pérgamo, Tiatira y Sardi. Entramos dentro de la iglesia de la Reforma. Entramos dentro de la iglesia que está perseverando fuertemente y fielmente al Señor. Aunque no ha tenido fuerza, aunque no tiene muchas fuerzas. Amén, qué bueno, gracias, aquí está el té. Muy bien. El amor fraternal, la iglesia del amor fraternal. Los periodos de las iglesias. Acuérdense que estamos trabajando los periodos de las iglesias. Ya entramos en la penúltima epístola de estas 7 epístolas que se encuentran en los primeros 3 capítulos del libro. Dios te bendiga, Héctor de la Cruz Jr. Un abrazo. César, Dios me los bendiga a todos. Entramos en la iglesia de Filadelfia, la iglesia que está en medio de el imperio, la ciudad de Filadelfia controlada completamente por el imperio romano. Para darle un trasfondo histórico de lo que estamos trabajando, y en el trasfondo vamos a descubrir las etapas y las diferentes secciones y procesos de la iglesia por donde Dios te bendiga, reverendo Felipe. Amén. Diferentes etapas de la iglesia donde la iglesia va entrando, y en esta noche vamos a descubrir qué es lo que hace que esta iglesia se mantenga fiel en medio de todas las situaciones y de las disyuntivas que la iglesia pudo haber tenido. Dios bendiga al reverendo Ángel Agosto, mi compadre allá en la Florida.
que la iglesia pudo haber tenido. Yo necesito que usted comparta esto, porque es muy importante que la iglesia de hoy en día entienda que en medio del caos que se vive, en medio de todo lo que nosotros podemos ver como iglesia y de las diferentes iglesias que tú puedes observar y de las posturas que las iglesias están tomando hoy en día, pues también vamos a descubrir que en medio de todo eso hay una iglesia fiel. Hay una iglesia que se ha mantenido fiel, que se ha mantenido fielmente esperando al Señor. Y voy a hacer hincapié en esa palabra fiel, porque Dios recompensa la fidelidad del hombre. Dios recompensa lo que el hombre es en cuestiones de integridad. Dios da al hombre ciertas áreas de recompensa en su vida. Dios te bendiga, Jorge, para que la iglesia pueda entender que la fidelidad trae recompensa. La fidelidad trae recompensa, la fidelidad trae libertad. Mantenernos firme y fiel también nos puede traer persecución. Nos pueden llamar de cuantas cosas nos pueden llamar. Fanáticos, nos pueden llamar anticuados. ¿Qué no nos pueden decir a nosotros? Pero yo les quiero decir una cosa, que no llamarán a la iglesia en estos tiempos, a la iglesia de Filadelfia, no va a ser la iglesia que se va a quedar aquí para ver la gran tribulación. Esta iglesia va a ser raptada, va a ser llevada al cielo. Aleluya. Y vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Aleluya. Viva y eficaz. Vamos a la iglesia de Filadelfia. Vamos al trasfondo histórico. Vamos a lo que la iglesia significaba ante los ojos de Jesucristo. Porque Jesucristo le habla y le dice: yo tengo en la mano la llave de David. Yo tengo en la mano, he abierto delante de ti una puerta, he puesto delante de ti. Aleluya. Hay una iglesia que me está viendo, que es la iglesia de Filadelfia. A esa iglesia le voy a hablar en esta noche. A esa iglesia que está esperando al Señor. A esa iglesia que abandonó las etapas de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira, que decidió no contaminarse con nada de la inmundicia y de los pactos y de las alianzas que hicieron la iglesia de Pérgamo, Sardis y Tiatira. Alianzas peligrosas, las cuales Filadelfia entendió que hacer alianzas con el imperio era hacer alianzas con el trono de Satanás. Y prefirieron mejor mantenerse íntegras a Dios y hacer alianzas con el trono del cielo, para poder entender que Dios tiene un plan con una iglesia que a través de los años, 2000 años lleva perseverando, 2000 años, y piensan que se acabó, piensan que ya la iglesia de Filadelfia no existió, piensan que la apostasía es demasiado fuerte, piensan que el ecumenismo es demasiado fuerte, y es verdad, pero hay una iglesia en medio de todo eso que está perseverando fielmente. Vamos, dale, que hay una iglesia que está perseverando fielmente. Escriba por ahí: estamos aquí perseverando fielmente. Estamos practicando el amor fraternal. Una iglesia que no deja de amar a su prójimo, una iglesia que no deja de amar a Dios. Vamos, que estamos una iglesia aquí, vamos. Esta es la iglesia. Por ahí está Pepe haciéndome coro, pero para adelante. Una iglesia, escúchame bien. Una iglesia, escúchame bien, que las condiciones exteriores de las ciudades, al igual que la iglesia de Pérgamo, igual que la iglesia de Tiatira, igual que la iglesia de Sardis, que son las iglesias nacidas de la alianza de la iglesia y el Estado, la iglesia de Filadelfia tuvo la misma presión. ¿Están ahí o no están? Tuvo la misma presión, tuvo las mismas tentaciones, fue golpeada violentamente de diferentes lados y no cedió ante las presiones del imperio, ni del imperio romano, ni tampoco del imperio religioso y papal. Aleluya. No accedió. Y por eso es que Dios recompensa la fidelidad de esta iglesia. Por eso es que Dios va a recompensar a esta iglesia. Amén. La iglesia de Filadelfia simboliza la iglesia de Jesucristo, que está perseverando en estos tiempos,
que está esperando al maestro, que va a ser librada de la hora de prueba que ha de venir. Aleluya. Eso quiere decir que hay una iglesia que está perseverando y está esperando al Señor. Hay una iglesia que está esperando al Señor. Una iglesia que está sujeta a Cristo. Muy bien. Hay una iglesia que está aguantando aquí. Eso quiere decir, escúcheme bien para que usted vea. Antes de comenzar esto, sentí esto de parte del Señor decirlo. A esos compañeros pastores que me están viendo, esos compañeros ministros que me están viendo, esa gente que está ahí, así como el Señor inspeccionó las iglesias de Éfeso, así como inspeccionó la iglesia de Esmirna, así como inspeccionó la iglesia de Pérgamo, de Tiatira y de Sardis, también inspeccionó la iglesia de Filadelfia. En el cielo hubo una inspección de la iglesia de Filadelfia. El compañero ministro que me está viendo, los amados hermanos aquí que están peleando la batalla de la fe, Dios recompensa la fidelidad y en el cielo no pasa por alto. Aleluya. No pasa por alto en el cielo. Vale la pena serle fiel a Dios. Periodo de la iglesia de Filadelfia. Periodo de la iglesia de Filadelfia. Se le conoce como la iglesia nacida de la Reforma. Acuérdense que en el estudio anterior, en el estudio que estuvimos dando sobre Sardis y sobre Tiatira y Pérgamo, vemos que Pérgamo rompió el sello, abandonó la fidelidad a Dios por temor a las persecuciones, entró en alianza con el Estado, con el emperador, con el imperio romano. Roma constituye y declara el cristianismo como la religión del imperio. Del imperio sale ahora el imperio de emperador, ahora sale el imperio papal, que es la iglesia de Tiatira. Ahí encontramos los personajes estos de Jezabel y todas estas alianzas que la iglesia hizo para poder tener beneficios con el Estado. Ahora la iglesia se encuentra en una posición crítica. Ahora sale Tiatira. Tiatira vuelve a hacer lo mismo. Ahora de Tiatira y de Pérgamo nace Sardis, una iglesia que también fortaleció las alianzas. Ahí, en ese periodo, sale la Reforma de Lutero y de todos estos hombres que se rebelaron en contra de la iglesia católica. Vemos que Sardis se descuida. Empezaron con un furor terrible y después bajan las revoluciones, adaptan costumbres, dogmas de sus antepasados. Pero ahora dentro de la iglesia de Sardis comienza también otro periodo. Hubieron personas dentro de la iglesia de Sardis que no aceptaron las alianzas que Sardis traía, que no aceptaron ese cristianismo vago, que no aceptaron ese cristianismo raquítico y seco, flojo, sin poder y sin unción, metódico, donde solamente los métodos y las dogmas reinaban y el espíritu fue desapareciendo de las iglesias. Las manifestaciones, los dones fueron desapareciendo. Nacieron movimientos que catalogaban estos movimientos como herejías y el Espíritu Santo lo fueron apartando de la iglesia. El Espíritu Santo lo fueron contristando, fueron separando las iglesias y ahora Sardis se convierte en una iglesia poderosa, se convierte en una iglesia fuerte, pero se convierte en una iglesia que el Señor le dice: te recomiendo que vuelvas a las primeras obras, que fueron las primeras obras que llevaron al avivamiento. Gente se va, gente no está de acuerdo. Yo quiero decirles que siempre, dentro de todos los años y siglos que lleva la iglesia de Jesucristo en existencia, vamos a ver hombres y mujeres de Dios que no vamos a estar de acuerdo con el paganismo, que no vamos a estar de acuerdo con el ecumenismo, mi hermano, que no vamos a estar de acuerdo con nada de lo que tiene que ver con la apostasía.
vamos a ver hombres y mujeres que no vamos a ceder ante nada, que vamos a encargarnos de mantenernos íntegros a Dios, fiel a Dios, que aunque los tiempos nos golpeen, que aunque veamos que iglesias crecen por otros lados y nosotros nos quedamos atrás por guardar sana doctrina, usted se mantenga fiel a Dios. Usted se mantenga fiel a Dios. En todos los tiempos ha habido una iglesia fiel. En todos los tiempos. No tiene mucha fuerza, como vamos a descubrir aquí. Ella dice, no tiene mucha fuerza, pero ha guardado mi palabra. Eso quiere decir que en estos tiempos va a haber una iglesia así. Y vamos a descubrir esto. Periodo de la iglesia de Filadelfia. Periodos preciosos de la iglesia de Filadelfia. Nace dentro del tiempo de la Reforma. Sale en el periodo de la Reforma. Es iglesia de Reforma. Es iglesia de amor fraternal. Una iglesia que ama a Dios. Una iglesia que insta el amor hacia Dios. Y una iglesia que no se olvida que todo lo que hace es para Dios. Vamos a la palabra del Señor porque nos coge tarde, ya son las 9:30 y no hemos empezado. La palabra del Señor dice, Revelaciones capítulo 3 versículo 7. Escriba por ahí, Revelaciones. Dios me los bendiga a todos los que están escribiendo. Revelaciones capítulo 7 dice, escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. He aquí hay una parte importante que yo quiero que usted entienda. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás. Es increíble cómo a la iglesia de Esmirna, que fue la acompañante fiel, dos iglesias de las 7, dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, Dios les habla sobre la sinagoga de Satanás. La lucha más grande que tenían estas iglesias no eran con el imperio, eran con los judíos, era con la gente que decía ser religioso, era con la gente que decía tener el evangelio de verdad, era con la gente que se habían convertido, entraban y salían y ahora se habían convertido en enemigos completos del evangelio y le hacían la guerra terrible a estas iglesias. Por eso Dios les habla y les dice, he aquí yo pongo delante de ti la sinagoga de Satanás, a los que dicen ser judíos y no lo son. Aleluya. La iglesia del amor fraternal, la iglesia que ama, la iglesia que amó, la iglesia que se separa de Dios, y hace alianza. Ahora de ahí nace, de ahí se mantiene una iglesia. Yo no quiero utilizar el verbo nace, porque algo que nace quiere decir que no existió físicamente. Y la iglesia de Jesucristo nunca ha dejado de existir. La iglesia primitiva, la iglesia que amó a Dios, la iglesia que experimentó el Pentecostés, que experimentó la unción, que experimentó toda esta violencia del Espíritu Santo, la iglesia que experimentó los dones, la iglesia fue apagada, trató de ser apagada, pero la iglesia viene recibiendo persecución desde que nació. Acuérdense que los judíos fueron a Gamaliel para decirle sobre esos que andaban por ahí, que eran del camino. Perdón. Y desde ahí en adelante la iglesia de Jesucristo ha sufrido violencia, ha sufrido persecución. Y ahora vamos a la iglesia de Filadelfia. Entramos en la penúltima de las iglesias que el Señor Jesucristo le dirige un mensaje único. Yo me imagino, dando mi mente, los maestros de escatología, hablamos sobre esto y muchos de ellos quieren centrar solamente el mensaje en las visiones, en el tiempo profético y en el tiempo escatológico. Pero yo me imagino, echando mi imaginación a correr, me doy cuenta de que los pastores necesitaban escuchar este mensaje, necesitaban escuchar esta carta. Me imagino que Filadelfia, al ser una iglesia que estaba
siendo también perseguida y siendo perseguida por los judíos, el pastor de esta iglesia, el obispo, el ministro de esta iglesia, tuvo que haber sufrido inmensamente a causa de mantener su integridad ante Dios. Tuvo que haber sufrido vituperios, persecuciones. Le tuvieron que haber dicho y hecho un sinnúmero de cosas. Yo quiero que usted entienda que de Filadelfia murieron con Policarpo, el de Esmirna, murieron alrededor de 10 cristianos como mártires durante el mismo tiempo. Dios le bendiga, reverendo Mario Carrasquillo, compañero. Saludos a usted, a su familia, mi respeto. Murieron 10 mártires con Policarpo en esa redada. Estas iglesias, yo quiero que usted entienda que no quedaban tan distanciadas la una de las otras. En puntos geográficos, si usted es de Puerto Rico, la más distante quedaba en el pueblo de Aguadilla, y que era Éfeso y Pérgamo. Y Éfeso, vamos a poner, Pérgamo quedaba en Aguadilla y Pérgamo quedaba en Maunabo, para decir un pueblo, para ponerle referencia en distancia. Las otras estaban entre medio de ellas. Habían 50, 70 kilómetros de diferencia. Se hablaba y se trabajaba así porque los misioneros trataban de mantener, escúchame bien, los misioneros de la época, incluyendo a Pablo, incluyendo a todos los otros misioneros que la Biblia no menciona, pero que mantuvieron y que fueron obispos de esta iglesia, de estas iglesias. Ellos trataban de mantener o de no separar tanto estas iglesias, porque entendían que cuando le llegara la hora de prueba y de dificultad, los hermanos se iban a necesitar los unos a los otros. Los compañeros se iban a necesitar los unos a los otros. Iban a necesitar de su respaldo. Iban a necesitar de fortaleza, de oración. Sabíamos que iban a recibir persecuciones. Sabíamos que iban a recibir situaciones terribles. Pero yo quiero que usted entienda que era un reto grande para los pastores y para los obispos en aquel tiempo. Aceptar pastorear una iglesia y que mantuviera la integridad, la rectitud y por ende la verticalidad que mantuvo la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna. Las otras alrededor cedieron ante las presiones, cedieron ante las tentaciones, cedieron ante todo lo que podía causarle a ellos problemas. Sin embargo, esta iglesia se mantuvo y tuvo un enfoque claro en lo que Dios pudo haber dicho y hacer. Esta iglesia mantuvo un enfoque, mantuvo una perspectiva, mantuvo una integridad como iglesia. Por eso es que esta iglesia, a pesar de ser perseguida y a pesar de haber pasado por momentos difíciles y a pesar de haber tenido pocos miembros, es una iglesia que Dios la recompensa con palabras de aliento, con palabras de fortaleza, con palabras de promesa. ¿Por qué? Porque para nosotros, los que estamos perseverando en este tiempo, que nos ha tocado vivir momentos terribles, difíciles, Dios tiene siempre una palabra de fortaleza, una palabra de respuesta. Estas palabras no son para todo el mundo. Y yo soy de los que entiendo que no todas las iglesias merecen la misma palabra. Porque si usted observa aquí claramente, a las 7 iglesias, Dios le dio mensajes distintos, siendo Él el mismo Dios. Dios acondicionó su mensaje a la condición existente de cada iglesia. A la condición existente de cada iglesia. Por eso es que Dios viene y marca y llama a la iglesia por cada nombre y etapa. Por cada etapa y vivencia. Por eso es que Dios recompensa la fidelidad a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia. Dios le dio mensaje de ánimo, de fuerza. Le dio un mensaje de que aguanta y lucha. Aguanta y resiste. Aguanta y no cedas ante la presión que han cedido las otras compañeras iglesias. Aleluya. No cedió. Dios dio 7 mensajes distintos, siendo Él el mismo Dios. ¿Por qué? Porque cada iglesia necesita escuchar la palabra de Dios conforme a como la iglesia la necesita.
Olvídese, es un mensaje genérico que todo el mundo quiere escuchar y que todo el mundo quiere oír, y que nos encontramos con evangelistas y predicadores que tú los ves llevando mensajes, el mismo mensaje por cada iglesia. Amén. No. Hay iglesias que necesitan ser exhortadas como necesitaban ser exhortadas estas iglesias. Pero hay iglesias que necesitan ser exhortadas. Amén. Y esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, necesitó ser exhortada por Dios, pero necesitó ser mencionada de su fidelidad. Imagínense ese pastor, ese ministro, ese obispo, ese hombre de Dios que estaba allí pastoreando un grupito de hermanos que eran la burla de la iglesia, que eran la burla de la gente, la burla de la iglesia grande, la burla de las iglesias del imperio. Pasaban por el lado y se burlaban de ellos. Dios estaba mirando desde el cielo esas etapas críticas de las iglesias, especialmente de la iglesia de Filadelfia. Y Dios le dice a esta iglesia: te va a hablar el santo, aleluya, te va a hablar el testigo fiel, te va a hablar el dueño de ti, te va a hablar el que no ha aleluya, te va a hablar el que tú le sirves. Tremendo. Por eso es que la iglesia hoy en día vamos a ser perseguidos, los pastores vamos a ser calumniados, nos van a golpear. Estaba yo viendo las noticias, amén, tantos errores que comete la gente y tantas situaciones que pasan, amén, y los pastores pagan todos por los errores de uno. Dios no podía juzgar al pastor de la iglesia de Filadelfia como mandó a la iglesia de Tiatira y como mandó a la iglesia de Pérgamo. Y le voy a decir por qué. Porque el pastor de la iglesia de Filadelfia, aunque estaba en poca fuerza, había guardado la fe, se había mantenido, todavía había esperanza en él. La iglesia de Filadelfia, el periodo de la iglesia de Filadelfia es del periodo de 1750 al 1900. Durante esta época fue la época del gran avivamiento en Europa, en Inglaterra y en los Estados Unidos. Grandes predicadores se levantaron durante este tiempo. Grandes predicadores Dios levantó durante el tiempo de Filadelfia. Hombres que perseveraban, hombres que predicaban, hombres que no tenían temor en servirle a Dios y en profesar a Jesucristo, en confesar a Jesucristo públicamente. Y por cuanto Jesucristo fue confesado públicamente, Dios ahora le envía una carta a la iglesia y le dice: te voy a hablar, y te voy a hablar un mensaje poderoso. La ciudad de Filadelfia, para tener un trasfondo histórico, la ciudad de Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eúmenes, y este rey era de Pérgamo. Prácticamente la iglesia de Filadelfia era, o la ciudad de Filadelfia, para corregir, era una ciudad que sus fundadores habían salido de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo. El amor fraternal, o el nombre que se le da a esta ciudad, que le dio Eúmenes II, se la dio por el amor que sentía por su hermano. Por eso es que se habla de el amor fraternal, del amor que se sentían en hermandad. Atalo, amén. Este rey, su hermano, eran dos hombres que todo el tiempo estaban juntos. Cuando Eúmenes murió, Atalo le recibe el trono de su hermano, y la iglesia o la ciudad de Filadelfia recibe el nombre de Filadelfia o de Filadelfo, que significa aquel que ama a su hermano. Fíjese, para que usted vea
Eso me lleva a entender a mí que esta iglesia, hablando de la iglesia fundada dentro de Filadelfia, tenía un amor fraternal para con sus hermanos que eran únicos y exclusivos. Me acuerda que la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos 2, que nace ahí, la característica principal de esta iglesia era que la Biblia dice, y perseveraban los unos a los otros, y partían el pan, y estaban en las casas, con un amor fraternal, con un amor único, con un amor ágape. Eso quiere decir que ahora hay una iglesia fundada dentro de la ciudad de Filadelfia, que se llama Filadelfia, y Dios le mantiene el nombre a Filadelfia por el amor a su hermano, por el amor fraternal. La ciudad era una de las ciudades mejor conocidas de las 7 iglesias y del Asia Menor. Amén. Siendo que esta iglesia, cuando el Señor le habló, cuando el Señor Jesucristo le envía la carta, la iglesia ahora recibe ciertos halagos de parte del Señor, los cuales marcan a esta iglesia como una iglesia que supo amar a Dios en medio de toda adversidad, que supo amar a Dios en medio de las situaciones difíciles que puede pasar un cristiano o una iglesia o una entidad. Wow, yo le doy gloria al Señor. Filadelfia era la más joven de todas las ciudades. Filadelfia era la ciudad más joven. Por consecuencia, la iglesia de Filadelfia también era la iglesia más joven de las 7 iglesias. Aleluya. La iglesia de Filadelfia, el propósito de fundarla era para que esta iglesia fuera enlace entre las otras iglesias que estaban alrededor. Una iglesia joven podrá ayudar a fortalecer a otras iglesias que llevan más años de experiencia como iglesia. Veremos a ver, porque la iglesia de Filadelfia se sitúa dentro del mapa geográfico, donde usted puede notar que están todas las iglesias separadas, no por una distancia grande, pero sin embargo todas pudieron estar bajo el dominio del Imperio Romano. Saludo al pastor Jairo Alfonso, amén, qué bueno, un abrazo, saludo a Nilsa, amén, nos alegramos mucho de saludarle, un abrazote mi hermano, qué bueno. Ahora encontramos la iglesia. Ahora, yo quiero que usted entienda que Filadelfia tenía unos desafíos terribles. Tenía unos desafíos terribles porque era una iglesia politeísta, era una ciudad politeísta. Era una ciudad donde Dionisio era la deidad principal, era su Dios. O sea, el reto que tuvieron todas estas iglesias fue que cada vez que se levantaba una iglesia en una de estas ciudades, los padres fundadores de estas iglesias tenían unos retos violentos. Tenían unos retos violentos. Y esos retos que estos padres tenían, disculpen que es que estoy sudando. Y esos retos que estos padres fundadores tenían eran de que de entrada iban a predicar el evangelio de Jesucristo, iban a llevar las buenas nuevas de salvación. Pero cuando llegaban los locales de cada región, ya tenían a un Dios arraigado en su corazón. ¿Me están entendiendo? El desafío era aún más grande. Por eso es que vemos que las iglesias que presidieron o que antecedieron, amén, o que estuvieron primero mencionadas en el libro de Apocalipsis, de Revelación, en los primeros 3 capítulos, que fueron mencionadas antes que la iglesia de Filadelfia, nosotros las vemos luchando con lo mismo. Las vemos luchando con el gobierno, las vemos luchando con el Estado, las vemos luchando con las costumbres paganas que habían en cada ciudad, con los dioses que habían en cada ciudad, con la gente idólatra que había en cada ciudad. El reto era el mismo. ¿Me entienden? Eran ciudades politeístas, eran ciudades que adoraban a diferentes dioses,
Y al llegar el evangelio allí, solamente aquellos que le eran fieles a Dios y que habían confesado a Jesucristo de corazón resistían la tentación, resistían la prueba. ¿Por qué usted cree que hoy en día es tan difícil? ¿Por qué usted cree que la gente tiene una mogolla en el corazón de dioses y de diferentes creencias y de diferentes cosas que cuando tú te pones a conversar con alguien, tú dices, ¿y de dónde este hombre sacó esto? Hay gente que siente, hay gente que tiene inclinaciones hasta espiritistas, aún estando en el evangelio. Creen que todavía los muertos hablan. Amén. Ven más demonios que al Espíritu Santo. Usted los ve que ellos, amén, viven una vida como si fuera ocultismo más que cristianismo. ¿Estamos o no estamos? Sus acciones son más de ocultistas. Amén. Son de politeístas. Amén. Son gente que han confesado a Jesucristo, que han levantado la mano, que han hecho con profesión de fe, pero que se quedaron ahí, que no entraron profundo para que fuera arraigado, para que fuera sacado, amén, para que fuera extirpado de su corazón todo aquello que viniera a tratar de impedir una relación entre ellos y Dios. Cada una de estas iglesias tenía una lucha así. Estas iglesias tenían una lucha terrible, amén, porque venían a predicar el evangelio, venían a predicar a Jesucristo, y cuando se encontraban se convertían en alguien y se encontraban que tenían a Simón el mago en la congregación. Se puso duro esto. Se encontraban a Simón el mago en la congregación. Un hombre que estaba bautizado, dice la Biblia, que perseveraba, que daba ofrenda, que daba diezmo, que cumplía con sus responsabilidades. Y cuando vio la manifestación del Espíritu Santo, le dijo a los apóstoles, yo voy a comprar eso. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Hoy en día tenemos un sinnúmero de personas que no están definidos de corazón, que no tienen su fe definida. Para que Dios pueda honrarte como honró la iglesia de Filadelfia, tiene que tener una fe definida. Tiene que tener una fe no fingida, una fe inconmovible. Por eso es que Dios resalta de esta iglesia sus características. Por eso es que Dios le habla y le dice, yo te voy a hablar del santo. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba practicando la santidad. Te va a hablar esto, te va a hablar el que tiene la llave de la vida en la mano. O sea, Dios le está diciendo a esta iglesia que delante de ella él está haciendo cosas grandes que delante de otras iglesias no pudo hacer, porque otras iglesias tenían costumbres politeístas. Los miembros de esas iglesias estaban prácticamente todavía en su corazón cristianos espiritistas, diferentes creencias. Es increíble. Usted se encuentra hoy en día, usted se sienta con la gente a hablar, usted se sienta con la gente a escuchar a través de las redes sociales, y usted puede ver un chorro de disparateros hablando, parecen psíquicos, parecen consultadores. Entonces, chorro de gente siguiéndolo, 5,000, 4,000 personas hablando y siguiendo. Y yo digo, ¿pero qué está diciendo este hombre aquí? Entonces, están entenebrecidos, tienen los pensamientos borrados, tienen espíritu de error. Entonces tiene un montón de gente ahora siguiéndolo. Entonces Dios no tiene una palabra para esta iglesia como la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo Dios va a tener una palabra así? Si en su corazón tienen diferentes dioses, en su corazón tienen diferentes creencias, todavía creen en diferentes cosas como se creía en aquellos tiempos. Terrible. Entonces usted los ve que son expertos declarando, son expertos profetizando, son expertos haciendo 20,000 cosas. Pero en la oración, en la búsqueda, en lo que lleva verdaderamente a la consagración espiritual con un hombre y una mujer de Dios, todavía no lo han hecho. Todavía no lo hacen. Entonces eso cuestiona, eso lleva un cuestionamiento. Por eso que usted ve que a las iglesias que antecedieron a esta iglesia, Dios le habló de una forma. ¿Y por qué Dios le habló de esa forma? Bueno, Dios no le podía enviar otro mensaje. O sea, hay que ser sincero. Usted no puede, o sea, nosotros como pastores no podemos obviar la realidad. Dios no le podía enviar otro mensaje a esa iglesia. Amén. No quiero ser pesimista. No quiero estar, no quiero sonar como que, Espada es un palero. ¿Qué le pasó? No. Amén. No es que sea palero. Es que a estas iglesias no había otro mensaje. Aunque Dios le iba a dar la oportunidad para que se arrepintieran, Dios tenía que decirle lo que estaban haciendo mal. ¿Me están creyendo? ¿Me creen? ¿Entienden? O sea, no sé si ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo. Entonces, ahora, estas iglesias, ¿cómo Dios no va a reprender una iglesia que tenga Jezabel profetizando, instando a los hijos de Dios
a sacrificar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Cómo Dios no va a reprender a Pérgamo, que hizo unión con el Estado y se vendió por 10 monedas con César? ¿Cómo Dios no va a reprender? ¿Cómo Dios no va a hacer? O sea, es su iglesia. O sea, el problema que nosotros tenemos hoy en día como pastores, o sea, y me tomo yo como ejemplo, el problema que nosotros hoy en día es que nosotros pensamos que la iglesia de Jesucristo es nuestra. Y nosotros queremos que Dios le hable a nuestra iglesia conforme a como a nosotros nos gusta. ¿Entiendes? El día que yo haga eso, yo dejo de ser pastor. El día en que yo, por el amor que le tengo a mis hermanos, no permita que Dios me exhorte, le hable a la iglesia lo que Dios tenga que hablarle, entonces yo como pastor, ¿qué voy a hacer? O sea, yo lo que no permito son maltratos, pero siempre tiene que haber la palabra. Entonces llega un momento en que viene un predicador y te va a hablar, y le va a hablar a los espirituales que están en la iglesia, y le va a hablar a los espiritistas que están ahí, que todavía creen en todo eso, le va a hablar a los idólatras, le va a hablar a los católicos todavía, aunque llevan 30 años, todavía son católicos, están agarrados de la Virgen María, están agarrados de todo esto. O sea, ¿cómo Dios no le va a hablar a esa gente? Explíqueme usted eso a mí. ¿Cómo usted me va a decir a mí que la gracia de Dios va por encima de todo eso, sin reprender y redarguir eso que está oculto? ¿Cómo? O sea, es impresionante que nosotros, los predicadores de la gracia, porque yo soy un predicador de la gracia, yo no puedo decir que la gracia de Dios va a arropar todo eso y que la gente que está practicando todo eso van a ser salvos. Porque ¿cómo? Entonces, ¿para qué Dios reprendió a estas iglesias y les señaló las faltas que tenían? Para que las corrigieran. ¿Me están entendiendo? Ahora nosotros vemos que Dios viene y cambia el mensaje, porque Dios no podía. Escúchame bien, usted vea, pastor, ¿y cómo usted va a decir que Dios no podía? Dios no podía enviarle a Filadelfia, a la iglesia la carta de Pérgamo. Si la iglesia de Filadelfia estaba en la condición de Pérgamo, era válida. Pero como la iglesia de Pérgamo se había separado de Dios y estaba actuando de una forma, pues Dios tuvo que escribirle y decirle, envíale esta cartita al pastor. De esa misma forma, ahora Dios viene y le dice, envíale esta cartita al pastor de Filadelfia y dile y háblale que el mismo que le mandó una carta a Esmirna le va a mandar una carta a ella. Le mandó una carta a Filadelfia. Usted tiene entonces gente que Dios no tiene dos bocas. No. La Biblia habla sobre las características y las encomiendas de lo que es la palabra de Dios para cada iglesia. ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios lo ha hecho? ¿Cómo es que Dios lo hace? O sea, usted puede ver cómo la iglesia de Filadelfia ahora tiene su origen, está estructurada, Dios la tiene marcada. Amén. Pablo está hablando, en Hechos 19, Pablo les escribe, Pablo desde Éfeso, cuando estaba en Éfeso, escribe, visita, observa, ve todo eso. Lo que está ocasionando es que se mueva el evangelio, se predique el evangelio, pero a la misma vez la gente no crece, la gente no cambia. Entonces ahora viene y se levanta una iglesia en Filadelfia. Dios viene a trabajar con la iglesia de Filadelfia. No tenemos informe, o sea, no hay un informe básico sobre quién levantó la iglesia de Filadelfia. Pero yo te quiero decir que el que sembró allí sembró bien. Y no te quiero decir con esto que el que sembró en Pérgamo no sembró bien. Porque la Biblia dice que el Señor, cuando le envía mensajes a estas iglesias, les acuerda lo que hacían bien. Eso quiere decir que sembraron bien. El que sembró, sembró bien. El que sembró, llevó la palabra bien. Empezaron bien. Las generaciones subsiguientes fueron las que permitieron estas alianzas que llevaron prácticamente a la destrucción de estas iglesias. Como Dios conocía todo eso, Dios tenía que hablarle conforme a la necesidad de cada iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Una vez más, Dios le envía este mensaje al hombre humano que estaba pastoreando la iglesia. Amén. La carta en estructura
sigue la misma que las demás, pero en este caso sin reprensión, en este caso sin señalamiento. Esta es la segunda iglesia que Dios trabaja de esta forma. Ahora, volviendo a la iglesia de Filadelfia, tenemos que decir que la iglesia de Filadelfia se caracterizaba por su atributo de fidelidad. Escriba por ahí: la fidelidad pesa. La fidelidad delante de Dios tiene peso. Por eso es que cuando se escribe aquella escritura en la pared que habla Daniel, que Dios dice: pesado fuiste en balanza. Eso quiere decir que Dios está pesando la fidelidad del hombre. La fidelidad pesa. Hay un peso grande en la fidelidad. Y esta iglesia de Filadelfia se caracterizaba porque era una iglesia fiel. Era una iglesia que tenía fortaleza, firmeza y fe contundente. Escriba ahí: la fidelidad pesa. Dios honra la fidelidad del hombre. Dios honra los... Aleluya. Usted sabe... Perdón. Usted está siendo tentado por el diablo. Usted está siendo golpeado por Satanás. Amén. Yo le quiero decir que si usted pone la tentación como excusa para no serle fiel a Dios, está cometiendo un error grave. Porque la fidelidad a Dios se conoce en la tentación, en la resistencia. Santiago dice: bienaventurado el hombre que resiste la tentación, porque en el día malo. Eso quiere decir que esta iglesia era una iglesia fundamentalmente fiel. No había otro fundamento. No había otro. Si se construía sobre ese fundamento. Se construía sobre esa base. Se construía, si los cristianos que estaban en la iglesia, los que perseveraban en la iglesita de Filadelfia, amén, construían en base a esa fe, en ese fundamento. Porque el fundamento de Dios está firme, le dijo Pablo a Timoteo, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso quiere decir que la fidelidad de Dios, amén, crea un sello de originalidad. Tú eres original. Dios le estaba escribiendo a la iglesia de Filadelfia y le decía: te distingues por tu fidelidad, tu sello. Mi alma te adora, Dios. Dios le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia, te distingues, o sea, el sello tuyo, cuando lo imprimieron decía: iglesia fiel. Iglesia fiel, tentada como Pérgamo, tentada como Tiatira, tentada como Sardis, y te mantuviste fiel. Aleluya. Si usted está pasando ahora mismo por esa tentación, por esos golpes que el diablo trae, por esos golpes violentos que Satanás envía, que quiere destruir, quiere quebrantar, quiere tumbar tu fe, el Señor te dice en esta hora que cuando el Señor te venga a ver, encuentres que has sido fiel en todo. Fiel en todo. Fiel, el sello de la fidelidad. Eso es. Yo quiero decir una cosa que da alegría ver cómo el Señor se regocija de esta iglesia. Cómo el Señor se regocija de esa iglesia. Mire, hay una iglesia, yo quiero decirle algo. Mire, que usted escucha un sinnúmero de predicadores pesimistas o predicadores que no tienen nada bueno que decir de la iglesia. Pero yo quiero decirle algo. En este mundo que estamos viviendo, en el 2020, hay una iglesia que está caminando aquí en este mundo y que Dios se regocija con ella. No todos son infieles, no todos son apóstatas. Al contrario, hay gente que está ahí, que está siendo fiel, No importa dónde esté, si en los Estados Unidos, en Rusia, en China, donde quiera que sea, hay una iglesia que va a ser fiel, porque el Señor viene a buscar una iglesia. Eso quiere decir que hay una iglesia que es fiel.
Hay una iglesia que es fiel. La gente que piense lo que piense, que la gente diga lo que quiera, que nos llamen lo que quieran. Hay una iglesia y nosotros nos consideramos de la iglesia que está caminando con Dios en este tiempo. De la iglesia que está caminando con Dios en este tiempo. De la iglesia que es tipo de Enoc, que está caminando con Dios, que habla con Dios. Y como caminaba con Dios y hacía lo bueno delante de Dios, Dios se lo llevó. Aleluya. Esta iglesia que está ahí, esta iglesia que Dios le habla, era una iglesia que Dios la consideraba hermosa. Como una iglesia preciosa, como una novia preciosa. Así es la iglesia de Cristo. Blanca, pura, esplendorosa. O sea, hay una iglesia que está caminando. La iglesia de Filadelfia está caminando aquí en este tiempo. Y aleluya. Y hay unos que están en Florida, hay unos que están en Alaska, hay unos que están en todos los confines del mundo. Y cuando suene la trompeta se va con Cristo. ¿Por qué? Porque es la iglesia que está resistiendo la tentación. Es la iglesia que está aguantando el golpe. Es la iglesia que está aguantando, que le dice que no al diablo, que le dice que no a las ofertas mundanas y que se mantiene ahí. Yo no estoy hablando aquí de pelo, yo no estoy hablando de falda, yo no estoy hablando de liberales o conservadores. La Biblia dice que eso le toca a Dios terminarlo. Yo estoy hablando que dentro de todo esto tiene que haber una iglesia. Es que hay una iglesia que está fiel a Dios, que está caminando con Dios, que está amando a Dios, que tiene una base estructural fundamental. Oh, yo siento la presencia de Dios. Hay una iglesia que está ahí. Hay una iglesia que está ahí. O sea, yo como pastor, mi anhelo, mi deseo, amén, es que esta iglesia que yo estoy pastoreando ahora se imite y llegue al estandarte de la iglesia de Filadelfia. Amén. Todo pastor que está aquí, todo ministro que está ahí, tenga 100, tenga 20, tenga 5, no importa lo que tenga, quiera lo que... Todo pastor que me está viendo aquí, compañero ministro que va a ver este video más adelante, tengas 5, tengas 10, tengas los que tengas. Aquí el número no importa. Aquí lo que importa es la calidad de la gente que esté ahí. Tú continúa perseverando, tú continúa predicando, tú continúa practicando el amor, continúa hablando del evangelio, continúa hablando de la verdad. Sé Filadelfia en este tiempo. Sé la iglesia de Filadelfia. Wow, mi alma te adora, Dios. Aleluya. Una iglesia con base escritural, con base fundamental. No importa la gente, no importa lo que la gente diga. ¿Usted cree que a Pedro y a Pablo le importó lo que la gente decía? Amén. Sé fiel hasta la muerte, ahí, hasta el final. Todo el compañero ministro, amén, que ve un crecimiento lento, un crecimiento rápido, a lo mejor no está viendo crecimiento. No te preocupes, continúa pastoreando los que tienes. Que Dios ha de añadir a la iglesia en este tiempo los que han de salvarse. Dios ha de trabajar con esto. Usted persevera, preserva, amén, aguanta, resiste esa iglesia. Mire, hermano, yo quiero decirle una cosa. Amén. Yo quiero decir una cosa. Hay una palabra contundente que el Señor dijo. Amén. Hablándole Él a los discípulos. Cuando dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que ahora mismo las puertas del infierno están abiertas en contra de la iglesia de Filadelfia. Pero nosotros tenemos que perseverar, porque dice la Escritura que las puertas del Hades, el mismo infierno, las puertas del Hades no pueden aguantar la iglesia que está aquí. Oh, mi alma te adora, Dios mío. Déjame cogerlo con calma, que ya me quedan. Ya son las 10, Mana Mayra. Son las 10 de la noche y todavía no he empezado. Me he quedado en el santo. A esta iglesia le iba a hablar del santo, el verdadero. O sea, como era politeísta, como la ciudad era politeísta. Quiero decirle una cosa, como la ciudad era politeísta, como practicaban un reguero de creencias, Dios venía ahora a hablarle a esta iglesia y le iba a decir el verdadero. O sea, entre todos los dioses, yo soy el verdadero.
entre todos los que dicen ser dioses. Yo soy el verdadero. O sea, eso es impresionante. ¿Sabe por qué es impresionante? Aleluya. Porque a veces la iglesia necesita escuchar que el verdadero le está hablando. O sea, este título declara tres cualidades con respecto a nuestro Señor. La primera que nos declara es que Dios es santo, que Dios es santo, que su posición es santificada, que su posición está por encima de todo. Por eso es que Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16 dice: sé santo porque yo soy santo. Eso quiere decir, escúcheme bien, le voy a decir un secreto. Esta iglesia Dios la honró y la halagó porque sabía mantener la santidad de Dios. Se dañó el mensaje. Ahora el pastor viene a hablar de doctrinas y de dogmas de hombre. No. Hay algo que es santidad. Hay algo que es santificación, que todo creyente que dice que va para el cielo tiene que experimentar. La santificación, la pureza. Aleluya. El atributo número uno de Dios es que Dios es santo. Es que Dios es grande, es maravilloso. Levíticos capítulo 11, versículo 44 al 45. Escucha lo que te dice. Porque yo soy Jehová tu Dios. Debes consagrarte y ser santo porque yo soy santo. Nos vamos a quedar estancados si no buscamos una santificación progresiva. Si no entramos en esa santificación, yo necesito santificarme cada día más. La Biblia dice que el que esté, amén, el que esté santo, que se santifique más. El que esté justo, el que sea justo, obre más en justicia. Necesitamos entender que la santificación tiene que ser progresiva. Todos los días esta iglesia de Filadelfia evaluaba su relación con Dios, evaluaba su santificación. Amén. Yo no sé si usted está entendiendo esto. No sé si usted está entendiendo lo grave que es esto cuando tú caes de esa santificación. O sea, que ya no te santifica. O sea, que ya no habla. O sea, yo estoy hablando de la santificación interna. Yo estoy hablando de la santificación que proviene del corazón. Yo estoy hablando de la santificación que cambia al hombre, que regenera al hombre, que hace al hombre una nueva criatura, que lo cambia, que abandona al hombre las cosas viejas y ahora abraza todo aquello que ama y que representa a Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Cuando Dios le habla a esta iglesia de santificación y le dice: el santo te está hablando, le está diciendo, te está hablando el que todo lo sabe, en que la santidad de Dios es tan grande y tan absoluta que la iglesia, nosotros como hombres, nunca la vamos a alcanzar hasta que no seamos transformados en este cuerpo. Por eso es que esto es una batalla todos los días. Por eso es que se nos hace tan difícil continuar en la perseverancia. Por eso es que se nos hace tan difícil consagrarnos, santificarnos. ¿Sabe por qué? Amén. Porque en esta carne el ser humano nunca va a llegar a la santificación plena. Pero el ser humano, la Biblia dice que el que está santo se santifique más. No estoy hablando de apariencias externas. Yo no estoy hablando de nada de eso. Yo estoy hablando de hombres y mujeres que entienden que la santificación que presentaba esta iglesia de Filadelfia era una santificación genuina. Dios estaba complacido como ella se veía por dentro y como ella se veía por fuera. Dios estaba complacido de cómo ella actuaba, de cómo ella hacía obras de caridad y de cómo ella oraba. Dios estaba complacido de cómo ella ayudaba al prójimo, aún no siendo ella una iglesia pudiente. Santificación, separados para Dios, tenidos por honra por Dios. En esta primera etapa, después se le añade otra más: el verdadero. Si usted ha estudiado conmigo estos últimos días, usted se ha dado cuenta de el reguero de deidades que existían en esta región, desde la mitología griega,
desde todo aquello que apartaba o tenía a los hombres ciegos en un mundo de idolatría y de pecado, ahora Dios viene y a esta iglesia de Filadelfia le dice: te va a hablar el Dios verdadero, te va a hablar el que conoce todos los tiempos, te va a hablar el que sabe, el que entiende, el que conoce. Ellos podrán tener muchos dioses alrededor de ti, pero el Dios tuyo soy yo. Cuando Él le dice el verdadero, se identifica como la única autoridad dada por Dios para mediar entre Dios y los hombres. Acuérdense que las iglesias anteriores utilizaron y añadieron métodos que conducían a Dios. Ahora a la iglesia de Filadelfia le está hablando el Hijo de Dios, el mediador entre Dios y los hombres, el verdadero, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: te está hablando el verdadero, te está hablando el que murió en la cruz, te está hablando el que se santificó por ti, te está hablando el que se sacrificó, por ti, el que entregó su vida por ti, el que fundó la base sobre el cual ustedes están edificando. Esto declara su grado máximo. Estos títulos de grandeza y de santificación, amén, presentan la capacidad del Dios justo, de que todas las cosas están delante de Él, de que debemos comparar esto como dice Isaías, amén, cuando habla sobre la posición divina, cuando habla sobre todo lo que Dios va a hacer. A esta iglesia Dios le dice: te va a hablar el verdadero, y le va a decir algo más: te va a hablar el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Para poder entender este término, tenemos que trasladarnos al libro de Isaías. Tenemos que trasladarnos al reinado, amén, del rey Ezequías. Tenemos que entender, amén, cómo era que esto trabajaba y quién era el que verdaderamente tenía la llave de David en la mano. Aquí se está hablando, amén, con respecto a Eliaquín. Eliaquín era el mayordomo del palacio. Y el mayordomo principal del palacio se le entregaba una llave. Esa llave que él tenía, que existía desde los tiempos de David, esa llave que estaba en los palacios, era una llave que se le entregaba al mayordomo, y solamente entraba a ver al rey el que el mayordomo le abría la puerta. Con la llave que se le estaba entregando, que se le había entregado. El mayordomo, bendiciones, el mayordomo, o sea, el encargado de la seguridad y del palacio, era el único que podía recibir la llave en la mano. Cuando este mayordomo recibía la llave en la mano, a este hombre se le daba la autoridad para él poder abrir y cerrar puertas. Se le llama la llave de David. Se le da la autoridad del palacio, se le da la autoridad de acceso al rey. Isaías 22, del 20 al 25, te habla de a quien Dios le dará la llave de David. Sí, en términos espiritual y simbólico, cuando Dios le habla de la llave de David, le está diciendo, o sea, esta profecía, déjame cogerlo con calma para explicarle. Esta profecía que Dios le habló, amén, a Eliaquín, que era el siervo que tenía la llave en ese momento del palacio. Esa profecía era una profecía mesiánica, ¿ok? Simbolizando de que así como en la antigüedad había alguien que tenía la llave en la mano de abrir la puerta que daba el acceso al rey, Jesucristo es ahora el que tiene la llave de la autoridad. El que tiene la llave por eso es que ahora usted va a ver que le dice: pongo una puerta delante de ti abierta. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando se habla de esto,
se hace referencia a que la llave de David era una llave de autoridad que abría las puertas más importantes del palacio y que a la misma vez permitía el acceso a aquellos que podían entrar a ver al rey. Cuando Isaías 22, escúchame bien lo que dice: y entonces llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, para que te reemplace. Lo vestiré con vestiduras reales, le daré tu título y tu autoridad, y será un padre para el pueblo de Jerusalén. Le está hablando que le va a dar autoridad, le está hablando que lo va a poner en vestidura blanca y le está diciendo: y te voy a dar la autoridad para que reemplace lo que tú no hacías. Escúcheme bien para que usted vea. Le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra la puerta, nadie podrá cerrarla. Cuando él cierre la puerta, nadie podrá abrirla. Le traeré honor al nombre de su familia, porque yo lo pondré firmemente en su lugar como el clavo en la pared. Le darán grandes responsabilidades y él le tendrá honor incluso a los miembros más humildes de la familia. Y le daré la llave, o sea, le daré la autoridad a él para que abra, y pondré sobre sus hombros. ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Están viendo el simbolismo. Cuando el Señor le habla a esta iglesia de Filadelfia, le está diciendo: las puertas que se te abran a ti soy yo el que las abro. Yo soy el que te di la autoridad. Yo soy el que tengo la llave de David. No te preocupes de las puertas que se abran o de las puertas que se cierren, porque mientras yo tenga la llave de David en la mano, o sea, Jesucristo fue el que vino a darle honra a esto, fue el que vino a darle la paz, la tranquilidad, fue el que vino a tomar la autoridad, fue el que vino a quitarle al diablo. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo. Y llegará el día, dice el Señor. Eso quiere decir que Dios está hablándole a esta iglesia, a nosotros. Te está diciendo, te está hablando el santo, te está hablando el verdadero, te está hablando el que tiene la autoridad. Aleluya. Yo quiero que usted entienda que el Señor le está reclamando esa profecía de él, que era sobre él. Se la está, amén, se la reclama a la iglesia de Filadelfia, declarando que él es quien está entregado todo, que le está entregando a la iglesia el gobierno, que le está entregando a la iglesia, amén, las posesiones, que le está entregando a la iglesia todo lo que Dios iba a tener para esta iglesia. Le está acordando: la autoridad que me es dada a mí, se te ha sido dada a ti, y lo que yo abra delante de ti, no hay quien lo cierre. El que abre y ninguno cierra. La tercera cualidad es su administración. Sobre sus hombros está depositada la autoridad. Eso es, para abrir puertas y para cerrarlas. Aleluya. El que abre, yo quiero que usted se centralice ahí. Yo quiero que usted se enfoque en eso. El que abre y ninguno cierra. El que cierra y ninguno abre. Este hecho nos declara la capacidad y su actividad como mayordomo, como administrador, como los bienes del Señor. Nos declara, el Señor no solamente nos declara o nos tiene posición o nos tiene cargo. Él también dice: yo tengo para ti algo que es más grande. Te está hablando el que te abrió las puertas, el que fue... Escúcheme bien para que usted vea. Esta iglesia necesitaba escuchar esto. ¿Sabe por qué? Necesitaba escuchar esto porque literalmente a esta iglesia, por su fidelidad, se le estaban cerrando puertas terribles, violentas. Y ahora necesitaba escuchar de parte de Dios. Te está hablando el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre.
el que tiene la autoridad, el cargo y la posición, el que la ejecuta, el que te capacita. Esta palabra tiene como objetivo darnos completa seguridad a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo, seguimos confiando en Él. Tenemos que comprender que Él es santo, que Él es verdadero, que tiene la llave de David, del poder y de la autoridad, que Él gobierna conforme a su voluntad, que Dios conoce todas las cosas, que Dios sabe todas las cosas, que Dios entiende todas las cosas, que para Dios no hay nada oculto, que Él conoce, que Él tiene el poder, y se lo estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia. Le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia: yo tengo para ti esto, yo voy a dar autoridad. Tu autoridad proviene de mí, tu estabilidad proviene de mí, tu sustento proviene de mí. Aunque tienes poca fuerza, o sea, le estaba diciendo: no eres poderosa, no eres grande, no tienes autoridad en tu pensar, pero yo te he dado a ti autoridad. Y Dios le dice a esta iglesia, y voy a terminar, amén, ya estoy terminando porque me voy a quedar a la mitad, tengo que trabajar mañana. Escúchame bien para que usted vea. El Señor le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras. Qué bueno es cuando el Señor nos dice: yo sé lo que tú haces por mi obra. A todas las iglesias le dijo: yo conozco tus obras. A todas. Ninguna de las 7 se ocultó de Él. Ninguna de las 7 se pudo ocultar de Él. Todas tuvieron delante de Él. Le dice: yo conozco tus obras. He aquí, yo tengo delante de ti una puerta abierta. Mi alma te adora, Dios. Usted sabe lo que es cuando Dios le habla a la iglesia, a su iglesia, y le dice: yo tengo una puerta abierta delante de ti. Delante de ti he abierto yo una puerta. Amén, Xiomara y Jensen. Yo he abierto una puerta de la... Mira, hermano, una iglesia débil que estaba siendo perseguida, una iglesia que estaba siendo, amén, cortada sus recursos, una iglesia que el Estado, por mantener su fidelidad, le estaba cortando todo. Dios le dice: ellos te cierran puertas, pero yo tengo una grande abierta delante de ti. Aleluya. Y te dice: no hay hombre. Santo. O sea, cuando dice la cual nadie puede cerrar, te está diciendo: nadie, ninguno, ni el emperador, ni el gobernador, ni nadie que te niega los recursos puede cerrar la puerta que yo abro delante de ti. Ah, ¿qué clase de iglesia? Esa iglesia es la que está hoy en día, la que está sirviendo hoy en día. La iglesia, la que está aquí, Dios le está viendo una puerta. Dios siempre tiene una puerta abierta. Siempre la puerta de Dios está ahí. Ahora, Dios la abre, Dios la cierra. Escúchame bien lo que le quiero decir. Cuando Dios separa y le reconoce las limitaciones físicas, le está dejando saber a la iglesia que aunque tú tienes limitaciones físicas, el que te permite perseverar y mantenerte soy yo. Mi alma te adora, Jesús. Escúchame bien, Dios reconoce que la iglesia no era una iglesia fuerte físicamente, pero una iglesia que mantenía su fidelidad, y eso le hacía mantener las puertas abiertas delante de ella. Si usted se cuestiona por qué las puertas a veces se cierran, antes de evaluar todo, evalúe su fidelidad. Evalúe su fidelidad. Y le voy a decir por qué usted llega a esa conclusión, pastor. Pastor, ¿por qué usted llega a esa conclusión, espada? Fácil. Porque Él le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Lo que hicieron las otras iglesias, comenzaron a negar a Jesucristo. Comenzaron a mezclar sus doctrinas y adaptar dogmas de hombre. Entonces ahora Dios viene y reconoce la fuerza de esta iglesia. Reconoce que no tiene fuerzas físicas y económicas, pero Dios le dice:
pero tu fidelidad te ha mantenido la puerta mía abierta. Ay, Señor. Ya terminé. No puedo seguir. Voy a tener que tener otra parte. Tu fidelidad ha mantenido mi puerta abierta a ti. Escúcheme bien para que usted vea cómo el Señor comprende las capacidades del hombre y entiende. Por eso es que usted entiende. Mire, las iglesias grandes es fácil de mantenerlas abiertas porque su membresía es amplia, es mucha y los recursos pueden ser mayores. Pero usted se ha explicado esas iglesias pequeñas que son necesarias mantener abiertas. Aleluya. Esas iglesias pequeñas que son necesarias mantener abiertas, que ellas dicen, has tenido pocas fuerzas. Aleluya. Esas iglesias pequeñas que mantienen el evangelio predicado, que la gente dice, no sé cómo nosotros lo hacemos. Yo te voy a decir por qué. Porque aunque eres pequeña, no has negado mi nombre y has guardado mi palabra. No has negado mi nombre. Has guardado mi palabra. Por tanto, como has guardado mi palabra, o sea, como te has mantenido fiel, yo tengo una puerta abierta delante de ti. Eso fue lo que Dios le dijo a esta iglesia. Pastor, eso es simbólico. Usted puede pensar lo que usted quiera. Eso fue lo que el Señor le dijo a esa iglesia. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros como iglesia. Si tu fidelidad es de mi agrado y no niegas mi nombre, tengo una puerta delante de ti abierta y nadie la podrá cerrar. Las obras de Filadelfia eran evidentes delante de Dios. No solo en su apariencia, sino en su valor interior. Filadelfia tenía un conocimiento íntimo de Dios y conocía lo sobrenatural de Dios y trabajaban para la gloria de Dios. Filadelfia era una iglesia de obras y de frutos, y eran frutos espirituales que agradaban a Dios. Eran frutos espirituales, eran obras que no podían limitarse. Eran obras. La iglesia de Filadelfia sabía cómo entrarle a Dios, cómo consumir, cómo entrar, cómo desarrollar esas obras. Cómo desarrollar esas obras, pero sin perder los frutos espirituales. ¿Qué era eso, pastor? Fácil. La iglesia sabía, entre sus pocas fuerzas, sabía alimentar al pobre y no regarlo en las redes sociales para que la gente lo supiera. Eso es todo. La iglesia sabía hacer las obras y sabía mantener la oración, la búsqueda y la humildad. No perdieron los frutos espirituales. No perdieron el enfoque espiritual. La iglesia es de Dios. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. Y los que le buscan también. Tengo que dejarlo hasta aquí hoy, ya que son las 10:30 y ya mismo tengo que entrar a trabajar. Vamos a continuar durante la semana con la
humildad y el propósito de la iglesia de Filadelfia, con el amor fraternal, no me puedo ir, no podemos dejar esto a mitad, sino que tengo que darle una conclusión más adelante. ¿Sabe por qué? Porque a esta iglesia Dios le prometió guardarla. Y más adelante vamos a desmenuzar y vamos a tirar por el piso esa falsa doctrina que se ha levantado por ahí, que niega la existencia del rapto de la iglesia. Esos falsos profetas que se han levantado por ahí, que quieren quitarle la esperanza a la iglesia diciéndole que no va a haber un rapto, que no va a haber, un arrebatamiento. Yo deseo en esta noche orar y deseo decirle: Señor, ayúdanos a mantenernos humildes. Estos primeros 2 versículos que hemos hablado nos ayudan sobre esto, nos ayudan a digerir esto. A la amada Lidia Youngstown, que Dios me los bendiga, que la paz del Señor esté con ustedes. A los que nos han acompañado durante todos estos días, durante todos estos estudios, gracias.